López, él fue asambleísta. Y bueno, todo cae por su peso. Obviamente, Héctor, ¿qué tal? Buenos días y vamos a darle el paso en estos momentos a Lorena, Héctor, porque Lorena tiene también que desarrollar actividades. Así que usted es un caballero y sabrá entender. Muy buenos días. Conversaremos en breve, Héctor. Lorena, por favor. ¿Cómo le va, Héctor? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Lorena. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Bueno, ya vemos el día de hoy, como mencioné, fecha histórica, disolución de la Asamblea, ya la firma del primer decreto, todos los asambleístas están yendo a su casa, las Fuerzas Armadas desalojando la Asamblea Nacional. ¿Qué opina usted como ex asambleísta y ahora ciudadano? Bueno, es una de las salidas posibles que tenía este conflicto, pues yo creo que era claro hasta hace pocos días que los números para la destitución del presidente a través del juicio político eran bastante probables. Por ahí algunos calculaban que podía haber 3 más o 3 menos, pero en todo caso estaba muy cerca de los 91 votos, que realmente son 2/3 de la Asamblea, no 92, que se necesitaban para la destitución. Y yo ahora lo que espero es que esto se resuelva civilizadamente. Hay quienes ya están cuestionando la constitucionalidad de este decreto de muerte cruzada en pleno juicio político. Creo que si esta era la decisión, el presidente habría sido más sensato que la tome antes, no esperar hasta el límite para eso. Pero en todo caso, pues será la Corte Constitucional la que tenga que resolver si es válido o no el decreto de muerte cruzada. Y ojalá si es válido y así se ratifica, pues primero todo esto se resuelva de manera civilizada, no violenta, de manera judicial, no en las calles. Y si se ratifica este decreto de muerte cruzada, tengamos elecciones lo antes posible, Eso es, para poder darle una salida al país. eso es lo que ha ocurrido en el día de hoy. ¿Y su balance en estos años de gobierno de la Asamblea Nacional del, entre comillas, hacer las leyes? Yo creo que es un periodo que ha sido de mucha inestabilidad, de crisis, de muchas deudas pendientes con las familias ecuatorianas, lamentablemente. Ha sido un periodo muy duro para las familias ecuatorianas, porque aquí la gente a veces piensa que si el gobierno, que si la asamblea, que si el partido tal o cual, y al final del día nada de eso importa. Lo único que importa es si las familias están mejor o peor que antes. Yo creo que las familias ecuatorianas no están mejor que antes. Creo que hay muchas deudas pendientes y ya estamos en el escenario que estamos. En este momento lo único que nos debe preocupar es cómo resolver esas deudas pendientes que hay con las familias ecuatorianas, que sobre todo lo que aspiran es a tener seguridad. Y en este momento ya necesitamos que los políticos dejen de mirar su metro cuadrado, su baldosa, y piensen en el Ecuador. Aquí el otro día un amigo empresario me ponía un gran ejemplo que voy a repetirle. Esto es como que usted esté en un barco que se está hundiendo y solo esté pensando en su camerino y cómo se toma el camerino al lado, y resulta que cuando ya se instaló en el de al lado se murió ahogado porque todo el barco ya cayó. Estamos en un barco que se está hundiendo, el Ecuador. Y ahorita, en vez de pensar cada uno en su camerino o en su metro cuadrado, hay que pensar en cómo salvar el barco, cómo salir adelante, cómo ayudar a las familias ecuatorianas que están pasando momentos muy duros en nuestro país. Y ojalá, si se ratifica la muerte cruzada, tengamos elecciones lo antes posible para que la gente pueda tener esas soluciones lo antes posible y salir adelante como Ecuador. 8 horas con 9 minutos. Damos la bienvenida también a nuestro compañero de la GOBA, Ramiro Cepeda. Se incorpora a esta mesa de diálogo. Continuamos mientras tanto la entrevista. A ver, Héctor, nosotros previamente habíamos señalado, efectivamente, sí, se están torpedeando una serie de proyectos de ley. Y pongo como ejemplo esto. Cuando aparece toda esta vorágine de violencia en el país, se propone que las Fuerzas Armadas trabajen complementariamente con la Policía Nacional, pero sin embargo se dio largas al tema y hubo que esperar casi un año y medio. Mientras tanto, se sigue desangrando el país. No estoy justificando de ninguna manera el accionar del gobierno. Estoy de acuerdo contigo, sí, efectivamente. Ha habido de pronto
las cosas han avanzado de forma lenta, no ha habido la solución completa a muchos problemas. Pero en estos 6 meses, y de acuerdo a lo que dijo el presidente esta mañana, 7 horas, en cadena nacional, bueno, él mismo señala que en estos 6 meses, como le han torpedeado tantos proyectos de ley, pues los va a gobernar a través de decreto. Pregunto entonces, Héctor, ¿tú le das esa oportunidad, le das ese margen? Habida cuenta también que en 6 meses habrán nuevas elecciones. A ver, primero una aclaración, lo de los 6 meses no está en ninguna parte. Lo que dice la Constitución es que en 7 días se convocan elecciones, que debe ser lo antes posible. Ya. Claro, ahí hay que ver el CNE cuándo ponen la fecha, pero no es que hay algo escrito que tengan que ser 6 meses, Ya. ojalá sean mucho menos. Correcto. ¿Por qué? Recordemos algo. Aquí se va a elegir, si se ratifica la muerte cruzada, simplemente un presidente y una asamblea para terminar este periodo presidencial, que termina el 23 de mayo del 2025. Entonces, se necesita que, mire, ya ahorita yo espero que en el tiempo que queda el gobierno haga el mejor trabajo posible, ojalá, y creo que todos debemos buscar eso y arrimar el hombro para que así sea, pero ya este es un gobierno que ha declarado que ha terminado, o sea, simplemente pues ya entra en una recta final, ojalá haga lo mejor por el país en este poco tiempo que queda. Pero aquí más bien ya hay que pensar en lo que viene. Y lo que viene es un nuevo presidente, una nueva Asamblea Nacional que simplemente va a completar este periodo. Entonces, mientras antes se haga todo, más tiempo va a tener esa nueva administración para enfrentar los problemas de inseguridad, la crisis económica, los problemas de servicios sociales que vive las familias ecuatorianas. Y eso es lo importante. Aquí, nuevamente, yo hago un llamado a la gente que está de un lado y del otro, y esto no es cuestión de gobierno, oposición, es de pensar en las familias ecuatorianas. Esto no se trata del metro cuadrado de cada político en el país, se trata de resolverle los problemas a la gente que atravesamos en este momento, uno de los periodos más difíciles que ha vivido el Ecuador, sobre todo por una crisis de inseguridad que no tiene precedente en toda la historia ecuatoriana. Héctor, ¿por qué dijiste hace un momento si se ratifica la muerte cruzada? ¿Por qué dijiste si se ratifica la muerte cruzada? Porque va a haber, y ya hay, he visto poquito tiempo ahora en redes, cuestionamientos a la muerte cruzada sobre si es válida mientras el presidente está en un juicio político. Ojalá esos cuestionamientos sean en un marco civilizado, no tengamos un escenario violento donde un grupo de la asamblea no reconoce al presidente y el presidente no reconoce a la asamblea. Porque, cuidado, eso es lo que ha pasado en Perú. Y en Perú ha habido muertos por ese conflicto. Ojalá en el Ecuador no lleguemos a eso. Tengamos, si hay polémicas, porque la gente también está en derecho, tiene derecho a cuestionar la validez jurídica del decreto. Hay caminos institucionales para hacerlo. Seguramente esto llegará a la Corte Constitucional. Ojalá lo resuelva lo antes posible. Si no lo ratifica, ojalá el gobierno lo acate. Si lo ratifica, ojalá los otros también lo acaten y podamos tener una solución a este conflicto, insisto, lo antes posible, para poner en primera plana los problemas de la gente que necesitan resolverse lo antes posible. Héctor, antes de darle paso a Ramiro Cepeda, ¿cabe en algún momento algún tipo de apelación, impugnación de parte de los asambleístas, pero principalmente de los que se denominan asambleístas de oposición al oficialismo? Sí, claro. Seguramente habrá impugnaciones judiciales. Insisto, ojalá la Corte Constitucional resuelva rápido ese conflicto, porque de lo contrario el país va a entrar en un escenario caótico donde no se va a saber pues, quién mismo está al mando. Ojalá no lleguemos a eso, que es lo que a mí me preocupaba de que la muerte cruzada se haya decretado ya ahorita. Y yo creo que lo más sensato, si este iba a ser el desenlace, era hacerlo mucho antes para evitar conflictos innecesarios. Pero nuevamente aquí hay que pensar en las familias ecuatorianas, no en el metro cuadrado de cada uno. Concuerdo. Continúa Ramiro Cepeda. Buenos días, Bolo, y buenos días, Héctor. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días. Piero tiene una canción en la que dice, ay, país, país, país. Dios mío, cada día nos levantamos con un sobresalto más y estamos viviendo momentos inéditos en la historia de la República. Ayer
100 años después se enjuiciaba a un presidente constitucional de la República. Anteriormente había sido Martínez Mera por parte de José María Velasco Ibarra. Hoy se aplica por primera vez la muerte cruzada. Yo tengo unos poquitos años más que usted, Héctor, y primera lectura que doy, y quiero ver si usted interpreta igual. A mí me hubiera gustado, hubiera tenido otro mensaje, que el presidente salga en la cadena con el mando militar atrás. Pero resulta que el mando militar salió aparte y en otra cadena, diciendo casi lo siguiente: el Congreso tenía razón en hacer lo que hizo y el presidente tiene razón en hacer lo que hizo, pero nosotros estamos subordinados a la Constitución y al poder civil. Mientras que el poder civil haga lo que la Constitución dice, líneas que yo agrego, ¿ya? Y resulta que ese mensaje, lejos de ser tranquilizador, termina, para mi lectura, no sé la suya, y es la pregunta, convirtiendo no a la Corte Constitucional en árbitro de la paz y de la guerra, sino al mando militar en el fiel de la balanza. ¿Su opinión? Sí, yo coincido. No quería decirlo tan así para no generar alarma, pero sí, esa es mi lectura y ha sido mi preocupación estos días. Yo creo que la muerte cruzada, si se iba a decretar, debió hacerse antes, pensando en el bien del país, que lamentablemente no ha estado en el radar de muchos en todo este lío. Y hoy vamos a tener un posible conflicto. Vamos a ver, ojalá no llegue a tanto. ¿Usted lo duda? ¿Usted lo duda? Déjeme. Es que su optimismo me abruma y me deja anonadado. Pero le voy a decir por qué podría no haber conflicto. Le termino la idea. El conflicto puede darse porque el presidente disuelve la asamblea y la asamblea no reconoce la muerte cruzada. Y la pregunta es de qué lado se van a poner los militares. Y si los militares van a actuar contra la asamblea, yo no creo que los militares van a llegar a eso. Y es el escenario de Perú. Es lo que ya pasó en Perú. Acaba de ocurrir en Perú exactamente lo mismo. Por eso yo digo, ojalá ese conflicto se resuelva institucionalmente, que la Corte Constitucional resuelva si es válida o no la muerte cruzada en pleno juicio político, ya cuando el presidente ha ido al pleno de la asamblea, porque otra cosa hubiera sido hace un mes, hace 2 meses, o qué mejor, hace un año, ¿no? Pero en todo caso las cartas ya están echadas. Digo que podría desactivarse el conflicto porque hay que ver si la mayoría de la asamblea se opone. ¿A qué me refiero? A que ahorita el mejor aliado del gobierno en esto puede ser el correísmo. Porque el correísmo quería la muerte cruzada. He visto a Rafael Correa en sus redes decir, bueno, está bien, o sea, aceptar el decreto. Y entre el correísmo y el gobierno podrían hacer mayoría en la asamblea. Y si hay una mayoría en la asamblea que de alguna manera ya acepta como hecho consumado la muerte cruzada, podría ser que este conflicto que usted y yo tememos que se dé, se desactive. Héctor, pero no es la mayoría la que puede poner una acción en la Corte Constitucional. Es cualquier legislador individualmente concebido que puede ir a la Corte. Así que esto no es cuestión de mayoría. Ahorita ya no hay Congreso, ya no hay mayoría ni minoría. Hay exasambleístas, unos que se sienten lastimados y otros que se sienten galardonados. Entonces, los lastimados pueden ir a la Corte Constitucional, que son varios. Sí, pero es que sin duda. Y nuevamente, ojalá que sea la Corte la que lo resuelva y con eso se supere esta polémica. Pero no sería lo mismo si mañana se van a meter en Ciudad Alfaro, en Montecristi, 70 asambleístas que hacen quórum, diciendo, no, la asamblea está sesionando. ¿Sí me explico? O sea, sí, pero otro eso, a ver, se puede... Otro escenario más grave. Vea, el presidente Maguad estaba en Palacio y decretaron que había abandonado el poder. El presidente Lucio Gutiérrez estaba en el Palacio y en la CIESPAL estaban posicionando a Alfredo Palacio. Así que no es necesario donde se esté, sino la teoría de los hechos consumados. Y resulta
que el hecho consumado es que a esta hora ya no hay asamblea legislativa. A esta hora. ¿Ok? Entonces, ojalá así sea. Ya, entonces al razonamiento que le quiero llegar es que es antes. O la respuesta constitucional, usted se imagina al movimiento indígena rodeando la Corte Constitucional como ya lo hicieron los del FUT, creo que fueron, o algún MPD, que sacaron de la Corte Constitucional al presidente Velázquez y compañía, Santiago Velázquez, los sacaron de la Corte Constitucional. Vea, son hechos que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hay escenarios que nadie los comenta, que son más de hecho que de derecho. Y resulta que no podemos callar nuestra voz, Héctor Yepes, para prevenir de lo que se puede venir, porque lo constitucional hoy, discúlpeme, me gustaría que juegue, pero en este país no juega. Su opinión. Sin duda. El peor escenario que podemos tener con la muerte cruzada es una violencia en las calles en el Ecuador, grupos violentos tomándose las instituciones. Creo, nuevamente, ese escenario se puede agravar si hay una mayoría en la Asamblea que se reúne donde sea y dice, ojo, desconocemos el decreto. Que eso pase o no, hoy va a depender mucho del correísmo, porque que haya una mayoría en la Asamblea depende de si coinciden en esto, creo, y el correísmo. Increíblemente, las paradojas de la vida serían los grandes aliados para legitimar la muerte cruzada políticamente. Pero es que esa lectura debió haberse dado el día domingo de las elecciones legislativas, cuando al correísmo no le importó captar o no la presidencia de la Asamblea, teniendo cómo hacerlo y hacer aliados naturales, y lo dejó al señor Saquicela en una reelección. Saquicela está con el correísmo. No, pero lo que quiero decir, poner a uno de ellos, ¿ya? Saquicela... No era posible, no era posible. No. Hubiera podido ser posible si se manejaba, pero resulta que no les interesaba captar nada porque sabían que estaban arrinconando al Ejecutivo hacia esta decisión. Esto era una jugada cantada, como en el ajedrez, mi querido Héctor. Esto era una jugada cantada. Lo que hoy por hoy va a pasar, nadie lo sabe. Todos podemos pintar escenarios, pero unos constitucionales, otros de calentura de las calles, otros de mucho tipo. Pero que Dios salve a la República, oiga. Esto es terrible. Así es. Ojalá estos conflictos se resuelvan pacíficamente, institucionalmente y no con la violencia que ya ha vivido el Perú, país hermano, en un escenario muy parecido a lo que acaba de ocurrir hoy en el Ecuador. Mientras antes la Corte Constitucional, si le llega una acción, resuelva esto mejor, mientras si se ratifica la muerte cruzada judicialmente, se convoque a elecciones lo antes posible, mejor, para poder dedicarnos a lo realmente importante, que no es nada de lo que usted y yo estamos hablando aquí, que por supuesto es importante para el país, pero lo que realmente importa es cómo tenemos un nuevo gobierno y una nueva asamblea que responda a los problemas que tiene hoy la familia ecuatoriana, sobre todo con la inseguridad que nos está amenazando, matando, en la peor crisis de delincuencia que ha sufrido el Ecuador en toda su historia. Y hacia allá debemos pensar en una solución contra la delincuencia. Ojalá entendamos que lo realmente importante es eso. Estamos como en un escenario de guerra en el Ecuador. Yo imagino que hoy pues los delincuentes estarán brindando, viendo cómo se desata el caos político en el país, en vez de estar unidos enfrentándolos a ellos, que son los verdaderos enemigos de la patria en este momento. Así que ojalá haya sensatez y no pase o pase lo menos posible lo que usted y yo estamos temiendo. Ojalá que a alguien de estos señores les importara la patria. Enrique San Martín quiere continuar con alguna pregunta adicional, Héctor. Era porque ustedes hace un momento estaban hablando, sí, efectivamente también hay otro escenario donde puede emerger violencia, Héctor. Pero hace unos 7 minutos las Fuerzas Armadas le dan el
respaldo al apoyo, o sea, le dan apoyo al presidente de la República por esta decisión de disolver la Asamblea Nacional. Hay un mensaje ahí claro y directo, Héctor, ¿cómo lo analizas tú? Bueno, me parece lo más sano que se dé así. Vamos a ver, yo creo que todavía es muy pronto, estamos a apenas hora y media de haberse decretado la muerte cruzada, creo que es muy pronto para evaluar la situación, pero me parece sano que las Fuerzas Armadas pues actúen sobre el hecho que ya se ha dado y que cualquier cuestionamiento, que ya han publicado algunos cuestionamientos a la muerte cruzada y habrá cuestionamientos judiciales, segurísimo, y están en su derecho también quienes cuestionan este decreto de ir a la Corte Constitucional. Está en su derecho a hacerlo. Ojalá, insisto, todo esto se haga de manera civilizada, porque la diferencia está en la forma en que se procesan estos conflictos. Si se hace civilizadamente, es lo mejor para el país. Si llegamos a lo que hablábamos con Ramiro, un escenario de que mañana se toma en la Corte Constitucional o la propia Asamblea, insisto, esto también va a depender mucho de cómo actúa la mayoría de la Asamblea, porque no es lo mismo, por más de que un asambleísta solo pueda impugnar, que una mayoría de la Asamblea diga, bueno, esto ya fue, a que una mayoría de la Asamblea diga, no, aquí estamos, aunque no sea en el Palacio Legislativo, sino en otra parte, y más bien y seguimos el juicio político. Entonces, son escenarios diferentes, todavía creo que es prematuro anticipar qué es lo que va a ocurrir. Gusto de saludarte, es Eduardo Mendoza Paladines, ¿cómo vas? ¿Cómo te ¿Qué va? tal, Eduardo? Pero si tú le preguntas al 96% de los ecuatorianos, están a favor, felices, porque no se sienten representados por esa asamblea. Sabemos que tiene que haber asamblea porque es lo democrático, es el orden constitucional, pero también lo es porque es constitucional llamar a la muerte cruzada. Yo no sé qué les extraña. Ya por ahí, claro, vi alguna gente, sobre todo de las 6, como Carlitos de Tomaso, que dijo en un canal, también dijo, no, la Corte, ya hay que esto aclararlo. Hay elecciones, se van a llamar elecciones, es un periodo de inestabilidad, sí, pero ya salimos del mismo y volvemos a la justa democrática. Es institucional, mi querido Héctor, tú has estado en la Asamblea, esto era parte de lo que decía la Constitución, no había otra forma. Renunciar, sabemos, conociendo al personaje, que no iba a ser. Y dejar al vicepresidente le beneficiaba a uno de los dueños de los partidos, al otro no, que quería otra cosa. Yo creo que no le quedó más al presidente, y aquí se ha venido reclamando durante mucho tiempo, antes del último problema, de los últimos problemas, aquello. Solamente con un asunto para ti, para el análisis de un ex legislador y un académico, como es tu caso. El presidente en la muerte cruzada tiene 6 meses, pero él me dijo que se va a reelegir, quiere candidatizarse a la reelección, me explico. Entonces tendría 3 meses y luego el vicepresidente se quedaría 3 meses. Y desde allí, yo ando con esto, ya lo he dicho 2 veces, ayer Ramiro me dijo, no recuerdo, pero según yo, el asunto del binomio cambia para elecciones de 2025 y se anticiparon. Entonces, no sé si la regulación llega, si la norma es porque no es desde la próxima elección, sino de elecciones 2025. ¿Tú tienes idea al respecto? 1, y 2, que también es interesante, va a haber que elegir un vicepresidente 3 meses, porque en el supuesto que el presidente se decida candidatizarse, porque el vicepresidente asume y vas a tener necesidad de un vicepresidente 3 meses. A ver, algunas precisiones ahí. Sí, Primero, señor. lo de los 6 meses es un estimado que la gente hace, pero no sabemos exactamente en cuánto tiempo habrá elecciones. El único plazo que pone la Constitución es que en 7 días el CNE tiene que fijar la fecha. Así que sabremos el miércoles de la próxima semana máximo. A ver, espérame un ratito, Héctor. Espérame un ratito. Ramiro tiene un Perdón, comentario. Héctor, eso quería observarte. Si hay plazos fatales, tienes que llamar a la primera vuelta en 45 días. Si están puestos los plazos y son Claro. que la suma de ellos te dan 6 meses. Claro, en ninguna parte te dice 6 meses, pero la suma de los plazos te dan 6 meses.
y cada uno de los itinerarios de esos plazos son fatales. Ok, con esta buena digresión yo sigue, por favor. Yo discrepo porque ahí podría, Bien, si esa es la idea. Esa es la idea. podría ser hasta más de 6 meses. Puede ser. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué podría ser? A ver, Que estamos en un escenario que nunca ha ocurrido antes. es verdad, y no está totalmente arreglado, ¿eso es a lo que te refieres? Sí, a ver, si uno se pone así, más papista que el Papa en esto, Como Ramiro. normalmente El Papa para hacer Seré un cálculo. infidente, es una conversación que tuve con el actual ministro de gobierno, ya, y pusimos Bien. a vernos los plazos y dijo, son plazos fatales y eso es lo que tenemos. Según, Sí, a ver, pero entonces, ojo, a ver, pongamos, esto- Héctor, Pero pongamos. con la ley en la mano sería Claro, mejor porque sí. estamos ahorita Entonces, jugando a la memoria. dejémoslo para cualquier otro momento con la ley en la mano. A ver, sigue tú, Héctor, por favor, no Solo te queremos interrumpir. Les hago una reflexión. favor. Normalmente las elecciones son en febrero y cuando las elecciones son en febrero, los procesos internos de los partidos, que no se están calculando eso, que por ley también deben darse, se dan en agosto, julio. Sí, siempre, yo recuerdo perfectamente que era, me parece que del 20 de julio al 5 de agosto, una cosa así, o 10 de agosto, una cosa así, y de ahí venía ya lo demás. Sí, sí lo recuerdo. Vamos a ver, en todo caso vamos a ver y esto lo resolverá el CNE. Y ahora, recordemos para quienes nos escuchan que simplemente se va a elegir nuevo presidente y nueva asamblea para completar el periodo presidencial. Sí, señor. No vamos a elegir autoridades para 4 años, sino para que estén... Qué interesante supongamos- lo que dices, qué interesante lo que dices. Es decir, el presidente y el vicepresidente que se van a elegir son exclusivamente para el periodo que falta, digamos. Correcto. Mira, esto no se lo he escuchado a nadie, Héctor Yepes. Es decir, suponiendo, Ramiro, que sean 6 meses, Héctor, que en enero esté terminado el asunto, porque si son 6 meses, desde mañana, calculemos que en enero termine el asunto, ya es sencillamente hasta el 2025, cuando ahí sí tendrías que tener el binomio hombre-mujer, como te estoy diciendo. Pues sería así, ¿no? Sí, yo sobre el binomio hombre-mujer no estoy seguro qué decía. Ramiro tampoco, y es un tema que lo de la vamos a norma. consultar con los técnicos, así es. Porque una cosa es que diga, me invento, dentro de 2 elecciones, entonces podría contarse esta como una. Otra cosa es que diga en el año tal o luego de tanto Es que tiempo. puede ser. La ley dice, vamos a ver. si mi memoria no está mal, en el siguiente proceso electoral. En ningún plan estaba contemplado que el siguiente proceso electoral iba a ser a medio término producto de una muerte cruzada. Usted Claro. acuérdese que la ley no legisla para la excepción, sino para la regla general, y Y esto es- es excepción de la excepción. Y es verdad. Soy yo el que le está poniendo sal y pimienta al Claro. tema, como igual con lo del vicepresidente, porque si se va el vicepresidente, si el presidente se reelige, Héctor, si el presidente va a la reelección, digamos, no se reelige, va a la reelección, te quedas con un vicepresidente y necesitas nombrar un No un presidente. que dejar el cargo. Ahí también quería yo hacer una A ver, precisión. por favor, qué Ahí va. interesante. Vamos. A ver, en ese caso, la renuncia al cargo es cuando uno se postula una dignidad diferente. O sea, lo encargas. En ese caso, el Como presidente cuando se fuiste queda con diputado tú, licencia. asambleísta, y encargaste para volver a reelegirte. Es lo mismo. No, yo no, porque no me lancé a la reelección. No te pero- reelegiste. Ya, pero por ejemplo, algunos... Pero ese es el caso. Ya, por ejemplo, ya, es decir, el presidente después del periodo y de la elección, lo que me estás diciendo es Vuelve. que regresa para entregar Claro. el poder al que gana la elección de la muerte cruzada. Ya, a ver, solo un par de Correcto. precisiones. Lo puedes encargar si quieres o no quieres, primera cosa. Y segundo, la Constitución permite que encargues a un ministro de Estado y no necesariamente al vicepresidente de la República. No. En ese caso, en todos los casos de reelección a la misma dignidad, tiene que haber licencia obligatoria. ¿Cuántos días? Te dan... No recuerdo yo ahorita. No, pero me parece, no Ramiro, lo recuerdo, que es- pero es durante el proceso electoral. Claro, es durante el proceso, porque efectivamente Por lo estás menos, pidiendo sí, es no un recuerdo encargo, exacto. estás pidiendo, porque es el mismo cargo. ¿Sigue existiendo la disposición que puedes encargar a un ministro de Estado? No, es el vicepresidente quien asume. Yo lo voy a revisar. No, el vicepresidente Sí, asuma la segurísimo. presidencia, sí, no es encargo. Pero lo que no sabía es si el vice se queda solo como vice o tiene un vicepresidente encargado. Estamos conjeturando, ¿no? Sí, déjeme ver, porque Qué la interesante. Constitución del 2000
Ya existía eso, tanto así que el presidente Gutiérrez alguna vez le encargó la presidencia al ministro Mario Canesa. Sí, yo recuerdo eso una vez que viajó, me parece. Claro. Pero fue en ese Que escenario. no se le quería encargar a Palacio por Sí, obvias me razones. imagino. No se equivocó, Lucio. No se equivocó. Bueno, Héctor, entonces sigamos con el comentario. Hemos interrumpido, pero se trata de hacerlo interesante, ¿no? Claro, claro. Sí, es el presidente el que tendría que, si se lanza a la reelección, efectivamente pedir licencia o tomar una licencia. No recuerdo si es desde que se convoca las elecciones. Si mal no recuerdo, es durante el proceso electoral de campaña como tal. Si mal no recuerdo, pero eso habría que verificar. El vicepresidente gobernaría durante la campaña y terminada la campaña el presidente regresa, sea que haya ganado o haya perdido, si se lanzó como candidato. Yo insisto, ojalá todo esto se haga lo antes posible, porque ya pensando en el bienestar del Ecuador, lo que hay que buscar es una solución lo más ágil posible para enfrentar el verdadero problema, porque cuidado, ahorita en este tiempo se genera un vacío de poder que más bien aprovecha la delincuencia para tomarse con aún más fuerza el Estado ecuatoriano, el territorio del país. Y ese es el problema real que estamos enfrentando, ¿no? No hay que perder el foco de que el verdadero desafío que tiene el Ecuador es ese, la seguridad. Y todo lo demás debería estar pensado en cómo enfrentamos ese desafío como si estuviéramos en una guerra. Imagínense, aquí es como que en la guerra del CENEPA hubiéramos estado hablando de esto en vez de hablar de cómo ganar es que la guerra. Si sucede lo que tú dices y no lo enfrentan sin asamblea, como tienen que hacerlo, mejor que se vayan realmente nada más a su casa, pues, ¿no? Porque casualmente lo que tú dices se trata. Ramiro, hace un año, ¿te acuerdas que comentamos que decías, no le queda más que antes de todo el problema, la muerte, te haces populista, te haces duro y con eso tienes para que la gente te relija? Pero si vas a estar paniaguado, blandengue, mejor no hagas nada, pues, mi querido Héctor, ¿no te parece? Lo que dices tú es muy real. No hay que dejar ni un momento, ni un instante todo eso de la seguridad, del empleo, incluso de los temas laborales. Es el momento, porque se va a decretar, van a haber decretos vía Corte Constitucional Económicos. Es el momento de hacer todo, Héctor. Es el momento de pasar todo, de operar 95 de 24 horas al día, por ser una metáfora. ¿No te parece? Sí, primero vamos a ver si la Corte Constitucional da paso a los decretos ¿Qué tiene? del gobierno. Claro, ya, pero con esto de la Corte. ¿La Corte tiene que ver algo, Héctor Yepes, con la declaración de la muerte cruzada? No, ¿verdad? Lo que seguramente va a pasar es que alguien la va a impugnar en la Corte Constitucional. Es lo que está diciendo, por ejemplo, Carlos de Tomaso, porque los socialcristianos evidentemente no querían este escenario, ellos querían que se quedara el vicepresidente. Pero el presidente tenía esta potestad. Le hemos preguntado a unos 10 juristas y esta es la potestad del presidente. Mire, en esto va a haber polémica. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Creo que el momento que ha elegido el presidente y llegar hasta el último para decidir esto complica más este debate, porque obviamente si hubiera sido hace 2 meses o cuando recién se puso la demanda del juicio político es una cosa, hacerlo después de ya haber ido al pleno de la Asamblea es otra situación. Pero en todo caso, ojalá que esto se resuelva también por parte de la Corte lo antes posible sobre las demandas que seguramente van a venir para poder avanzar. O si la Corte incluso pues decide, claro, porque solo en ese momento no es válido el decreto, que lo decía rápido también. Claro, solamente en ese momento, al momento que te ponen una acción, ya te ponen una acción, generas una inestabilidad porque no sabes lo uno ni lo otro, y si lo demoras es peor, pues. Ahí sí te leo el comentario. Para ellos sí te leo el comentario. Totalmente. Así es. Porque imagínense, si no tendríamos un llamado a elecciones mientras hay una demanda de inconstitucionalidad en la Corte. ¿Y después qué va a pasar? Entonces yo creo que ahí sí la Corte va a tener una responsabilidad. Yo no digo que tengan que resolver de tal o cual manera y ellos verán, pero que lo que sea, lo hagan rápido para poder darle certezas al Ecuador y poder superar este conflicto y dedicarnos a lo que realmente importa, que insisto, es sobre todo atender la seguridad. Y hay que ver durante este tiempo de muerte cruzada, pues lo que el presidente puede hacer es expedir leyes directamente, se llaman decretos leyes, según la Constitución, pero que tienen que pasar siempre primero
por la Corte Constitucional, donde claramente el presidente no tiene mayoría. Así que vamos a ver también ahí qué pasa. Ahora, para enfrentar la seguridad no se trata, o para enfrentar la inseguridad, mejor dicho, el mayor problema no es cambiar leyes, sino gestión. Así que ahí más bien yo creo que el presidente lo que debería aprovechar es que su atención puede estar completamente concentrada en este tema y no en los conflictos políticos, y ojalá eso vaya de la mano con acciones contundentes y sin medias tintas contra el crimen. Muchas gracias, Héctor Yepes, por la amabilidad y gentileza de siempre atendernos. Esperemos que esté pronto gracias por acá, porque no hay nada como una entrevista en vivo, usted sabe. Muchísimas gracias, Eduardo, Muchas gracias. Claro que sí. Gusto Un de abrazo. saludarlo. Héctor Yepes, ex asambleísta y querido amigo. Acabo de pasarles un dato antes de ir al corte, la tenemos lista. Sí, vamos a escucharlo a Fernando Villavicencio ya anunciando que de darse todo como se está dando, él va a ser candidato a la presidencia de la República. Vamos a escucharlo, esto es en Ecoavisa. Fernando Villavicencio ya nos... no es voz todavía, solamente... Ya, entonces, ya ok, no hay problema. Entonces, ha anunciado Fernando Villavicencio que él sería candidato a la presidencia de la República, de darse bolo. Buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Hoy están apareciendo candidatos. Sí, es una elección. Es una elección. Vamos al corte, regresamos enseguida. Está Ramiro Cepeda con nosotros, está Bolito, que ayer me decía algo, saludo a Bolito. ¿Quién te decía? Algún amigo